en Europa se usa mucho el tren y acá en Argentina dejamos de tener tren. ¿Qué pasó en los 90 con los trenes que fueron ganándole participación transporte terrestre frente al tren que tiene un costo menor que el transporte terrestre? ¿Qué pasó? Bueno, el tren en, en los 90, cuando empezamos con el tema de la privatización del sistema ferroviario, Ujú, prácticamente no funcionaba el tren. No ujú, había transporte de carga por tren y muy poco transporte de pasajeros. Las estadísticas muestran, las vías estaban en pésimo estado. Por ejemplo, transporte de pasajeros en el interior era muy peligroso porque las vías no admitían, eh, digamos, así máquinas que pudieran ir a una velocidad adecuada como para el pasaje, y brindarle seguridad al pasajero. Entonces lo que hicimos fue concentrar las privatizaciones en los trenes de medianía, digamos, de los alrededores de Buenos Aires y del subte. Y en materia de cargas, concesionamos los distintos eh, servicios de trenes y bueno, algunas ramas funcionaron. Lo que no concesionamos, o porque el gremio lo pidió y finalmente se lo dimos al gremio, fue el Belgrano. Pero el ujú. Belgrano dejó de funcionar en la práctica, el gremio no lo supo manejar, tampoco buscaron un socio que pudiera manejarlo. Yo creo que ahora sería muy importante que se pueda concesionar el ferrocarril Belgrano y los distintos ferrocarriles. Y hay que hacer inversiones, no solo en material rodante, sino también en las vías, ¿no? En la infraestructura. Y esa, Le voy a leer un par de comentarios de Quincheros que dice, miren, Armando Mazzanti dice, Argentina tenía muchas líneas inviables, ahí coincido con usted. Armando Santi dice, no, dice Rayo Distribución. Buena pregunta. Dice Ariel Gómez, había curro de los camioneros y el subsidio de micro, dice. Em, Dice, ¿por qué no funcionaron bien las privatizaciones o no funcionaron como corresponde? Dice Gerardo David García. bueno, por de pronto en los ferrocarriles había 110.000 personas trabajando. Con las privatizaciones, de la parte que se privatizó, que eran los ferrocarriles urbanos, Mm. digamos, o metropolitanos, bajó a 20.000 personas, ¿no? O sea que 100.000 personas salieron de la nómina de ferrocarriles. Esa fue una de las grandes reducciones en materia de empleo público y también de déficit, ¿no? Porque los ferrocarriles daban unos déficits enormes. Ahora, el- el- para poder modernizar los ferrocarriles y prestar un buen servicio de los ferrocarriles, se necesitaban fuertes inversiones. Obviamente, en los 90 esas inversiones no se pudieron hacer, salvo en las líneas que se privatizaron, por ejemplo, el Central Argentino, o hay algunas que sí, se hicieron las inversiones y siguen funcionando, pero obviamente sería bueno poder desarrollar un buen sistema ferroviario, pero eso requiere inversiones. Yo creo que hay que concesionarlos al sector privado y el Belgrano pienso que podría concesionarse y teniendo en cuenta tan importante que va a ser para la minería también y para Eh, la agricultura ya de zonas marginales. A mí me parece que es Cavallo, permítame, un tema a tratar, a avanzar ahora, ¿no? Cavallo, y muchachos, permítame recordar, porque acá en el Quincho hay mucho pyme, mucho emprendedor y hay muchos chicos jóvenes también. Pero nada más a modo de recordar, los 90 arrancaron con todo el Estado empresario en su máxima plenitud. Eh, el listado de empresas a privatizar sumaba más de 500, era increíble, y todas las empresas estaban totalmente sobredimensionadas. YPF también tenía como 50.000 empleados cuando después bajó a 10.
los ferrocarriles, es decir, arrancaron los 90 con todo el aparato estatal en lo económico a pleno. Eso hay que recordarlo, porque uno dice privatizaciones y nombra 3 o 4, y fueron un montón y todos los días Ah, sacaban privatizaciones en los pliegos, era por increíble. supuesto, disminuyó el empleo en empresas que eran del Estado en 500.000 personas, Mm. ¿no? Y esos 500.000 personas, eran todo ocupación disfrazada, o sea, eran empleos Sí, el desempleo totalmente encubierto en realidad. improductivos. Además, todas esas empresas del Estado que se privatizaron no producían, no prestaban servicios, no había electricidad, no había teléfonos, no había caminos, era un desastre porque las inversiones que se habían hecho y que las había financiado totalmente el Estado habían sido llenas de corrupción y también muy ineficientes, muy mal implementadas. Todo eso fue una transformación muy importante que se hizo y que dio trabajo, pero dio trabajo en el sentido no de que creó empleo, sino que fue un esfuerzo muy grande, ¿no? Eh, Se dice que se vendieron las joyas de la abuela, ¿no? Yo siempre digo que No lo que había. hizo, se vendieron las hipotecas de la abuela, ¿no? Fue, pero hoy no se tiene presente eso. Sí, no se acuerda. Y, La gente y no se acuerda lo que costaba tener un teléfono. ¿Te acuerdas que valía más caro el departamento con teléfono que el departamento? Pero O sea, era, claro, claro. la Ahora, gente, mucha gente compraba departamentos por el teléfono. otra cosa que es un drama para la Argentina es que en el 2002, con la especificación compulsiva y con la violación de todos los contratos de concesión y con las estafas que significaron eso para los que habían invertido en privatizaciones, todo eso se destruyó. Y por eso también hoy es difícil inspirar confianza, ¿no? Porque así como se defolteó la deuda, tanto interna como externa, también se defoltearon todos los contratos que habían permitido la inversión modernizadora en toda la infraestructura, ¿no? E incluso a partir de ahí, la inversión, por ejemplo, en electricidad, la decidió el Estado, no ya las empresas privadas, ¿no? Y bueno, y se encararon obras, bueno, por ejemplo, estas que se están haciendo con los chinos en la provincia de Santa Cruz, que bueno, ya se llevan invertido no sé cuántos miles de millones y está todavía la obra estancada en un 40% una y en un 20% otra. Eso me hace acordar de lo que pasó con Yacyretá, por ejemplo. En Yacyretá se habían hecho muchísimas inversiones, pero no se estaba produciendo electricidad, ¿no? Y después hubo que completar Yacyretá para que entrara a producir. Y ahí, como la negociación que se había hecho con los paraguayos no era buena, hubo que renegociar el contrato con los paraguayos. Es una tarea muy grande la de encauzar un buen programa de privatizaciones, ¿no? Le, le- Además, necesitan definir reglas de juego previamente, como las que se hicieron para todo el sector eléctrico, para el mismo sector energético. Bueno, hoy muchas de esas cosas están hechas, pero ya han sido arruinadas por la forma como se las fue modificando. Por ejemplo, en el sector eléctrico, que estaba tan bien organizado y funcionaba de maravillas, todavía no se ha logrado que funcione un sistema de reglas de juego conducentes a decisiones eficientes de producción de electricidad y con costos bajos, ¿no?